Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que si ahora nos han encontrado en la radio, la frecuencia modulada, pues están escuchando la 10 Capital Radio, la 10 Capital Radio. Y para mí es un placer tener ahora de invitado al que fue primer presidente de Canarias. Era la preautonomía, pero me da lo mismo. Fue el primer presidente de Canarias. Hay la pre y después está la autonomía. Pero el primer presidente de Canarias, que nadie lo trata así. El único que lo trata como primer presidente de Canarias soy yo. Los demás parece ser que no les gusta tratarlo como primer presidente de Canarias, que es don Alfonso Soriano Benítez de Lugo. Don Alfonso, buenos días. Muy buenos días. Bueno, felicitarle porque la semana pasada lo nombraron socio de honor de la Real Sociedad Económica Amigos del País. Debe ser usted el más viejo del lugar, es que por edad. Precisamente por eso me han debido de dar esa distinción, porque claro, yo me hice socio con 17 o 18 años y debo decir que como lagunero que soy, pertenezco con esa edad a las dos instituciones más importantes que hay en La Laguna. Una de tipo religioso, que es la esclavitud del Cristo de la Laguna, y otra de tipo civil, como es la Real Sociedad Económica de Amigos del País. De ambas debo ser actualmente el más viejo. El más viejo del lugar. Pero el más viejo, pero el que mejor está. Y dio una conferencia usted magistral. Bueno, es que da la casualidad de que este año se cumplen 100 años del fallecimiento de don Juan de Ascanio y Nieves, que tiene una calle en La Laguna que va desde la Junta Suprema a la calle La Carrera, arriba al final de la calle San Agustín. Y don Juan Ascanio y Nieves fue un señor que fue alcalde de La Laguna y que fue director de la Económica durante 27 años, que se dice pronto, continuamente era reelegido. Hizo una labor extraordinaria, no tuvo hijos y se dedicó de lleno a la Económica, al ayuntamiento cuando fue alcalde, y fue un hombre de gratísimo recuerdo en La Laguna. Ya, y dio la conferencia, pero bueno, fantástica. Hablé sobre don Juan Ascanio, me documenté sobre todo en el Archivo Municipal de La Laguna para ver su época de alcalde, y en el Archivo de la Económica, que es extraordinario, que tiene unas actas desde el siglo XIX, por cierto, escritas con tinta, y yo le he recomendado al director que digitalice todas esas actas, porque claro, los investigadores manejan y eso se estropea, ¿no? Y eso es un auténtico tesoro, porque ahí se ve la gran influencia que tuvo la Económica en todos los tiempos, y ahora está atravesando una buena etapa. Gómez Soliño es un que fue rector de la universidad. Fue rector de la universidad, es director de la Económica. Creo que ahora va a haber elecciones, pero vamos, se da por hecho que va a continuar porque está haciendo una gran labor, y la Económica tiene en estos momentos, debe tener 300 o 200 y pico socios, ¿no? ¿Alguna anécdota de la conferencia? No, bueno, conté una anécdota que vino a cuento porque don Juan Ascanio llegó de alcalde a un año justo después de la visita del rey Alfonso III a La Laguna, que por cierto fue un éxito extraordinario. Entonces, de las primeras cosas que hizo como alcalde fue conmemorar ese centenario de la visita de Alfonso. Ese centenario, ¿no? Ese año. Ese año. Pues había sido en 1906 y estamos hablando de 1907, ¿no? Uh-huh. Entonces, como cosa curiosa, se encontró don Juan Ascanio con que tenía pendiente de pagar el ayuntamiento los almuerzos que se dio al séquito en el Hotel Aguirre y en el Hotel Tenerife. No sé dónde, el Hotel Aguirre sigue existiendo, pero el Hotel Tenerife no sé dónde estaba. Ya. Pero pasado un año de la visita del rey, todavía
se debían los almuerzos, porque hay que recordar que en la visita del rey, el almuerzo al rey, a la familia real y a Eso fue en 1906. Sí, vino Alfonso. Vino Alfonso XIII soltero, se casó nada más regresar del viaje. Me parece que fue en mayo de 1906 se casó, pero aquí vino soltero con su hermana, la infanta María Teresa, y fue un éxito el viaje, recorrió todas las islas. Yo he escrito un librito sobre esto, ¿no? Pero la anécdota es que en el Palacio Episcopal se celebró el almuerzo con las autoridades principales en el comedor del Palacio Episcopal, antigua residencia de los condes del Valle de Salazar. Como el obispado acababa de comprar eso, resulta que no había muebles ni estaba había vacío nada. Entonces en la laguna se volcaron todas las familias. Porque había que meter muebles y decorar. Claro, y vajilla y de todo. Había que poner de todo, muebles y... Todo. Entonces y fue prestado todos los muebles. Todos. O sea que hubo como un teatrillo colocar el... Las familias laguneras se volcaron y todo el mundo llevó algo. Y la anécdota es que se sirvió la comida en una vajilla china extraordinaria, que era propiedad de don Melchor Ponte, que vivía en Garachico. Entonces esa vajilla se trajo, se sirvió el almuerzo en esa vajilla, y luego cuando esa vajilla se devolvió a Garachico, don Antonio Ponte, hermano de don Melchor, que vivía en La Laguna y que era profesor del instituto, metió la vajilla en el sidecar de una moto para llevarla a Garachico. Contamos la suerte que tuvo un accidente y se estropeó por completo. Y la vajilla para el carajo. Y a mí me contó esta historia una sobrina de estos personajes, doña Constanza Ponte, que murió hace mucho tiempo, y me enseñó un plato que conservaba ella porque no se había roto y que conservaba ella. ¿Y dónde está ese plato? Lo deben de tener hoy los hijos de doña Constanza Ponte. Ya. Ella conservaba ese plato como un tesoro porque era un el plato único que se salvó de la quema de aquella vajilla. O sea, ¿no? que la vajilla chimpún. Chimpún, se liquidó y era una vajilla, por lo visto, extraordinaria. Ya, y después, ¿fue mucha gente a esa cena? A la cena, bueno, fue un almuerzo. Fue almuerzo, perdón. Fue almuerzo porque incluso se habilitó una habitación para si el rey quería descansar luego, que no la usó, pero estaba preparada una habitación con su cama, etcétera, por si el rey quería descansar. Ya. Entonces se celebró el almuerzo y a ese almuerzo fueron las primeras autoridades, la familia real, el conde Romanones, que venía como ministro de jornada, y supongo que el alcalde de La Laguna, pues claro, en un comedor de una casa particular, pues cabrían 15 personas como mucho, o 20. Pero claro, el séquito era impresionante, porque vino la escuadra con 5 o 6 barcos, y luego invitaron a mucha gente de La Laguna, y toda esa gente comió en el Hotel Aguirre y en el Hotel Tenerife. Y tardaron un año en pagarle. Y todavía lo primero que se encontró don Juan Ascanio al llegar de alcalde fue con los recibos de que no se había pagado al Hotel Aguirre y al Hotel Tenerife las comidas que sirvieron con motivo de la visita del rey al séquito. ¿Y se pagó? Siempre sí, don Juan Ascanio hizo una gran labor, regularizó las cuentas del ayuntamiento y hay cosas curiosas en esa época, ¿no? Pues hoy se está hablando de la casa del cura de Tejina. Pues cuando vino don Juan Ascanio ya se hablaba de la casa del cura en Tejina, si la tiraban, no la tiraban, si era del ayuntamiento, de quién era. El mismo problema que estaba planteado en el siglo XIX, cosas curiosas. Y bueno, y luego hay muchos acuerdos interesantes y curiosos, pero en fin, lo importante es que don Juan Ascanio, del que se tiene escasa memoria de La Laguna, no era lagunero, él nació en Icó. Pero se casó con una lagunera, se vino a vivir a La Laguna y fue más lagunero que ninguno porque llegó alcalde, director de la económica y tiene una calle hoy a su nombre en la ciudad, ¿no? Bueno, fantástica la conferencia. Bueno, estaba lleno aquello, tuve la satisfacción de que resultara todo muy bien organizado. La económica, la verdad es que no nos damos cuenta de la actividad cultural que tiene impresionante. Es rara la semana que no hay conferencias, que no hay actividades culturales.
Y tenemos que recordar, pues claro, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife es la sociedad más antigua que hay en Tenerife. Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País fueron creadas por un rey ilustrado, como fue Carlos III, y fueron creadas en toda España, pero una por provincia. Pero, por ejemplo, en Canarias había una económica en La Palma, incluso hubo otra en La Gomera. Es decir, se extendieron por todo el país. Y lo que ocurre es que cada 4 de noviembre es el día de San Carlos. Como el rey Carlos III fue el fundador de en todas las Reales Sociedades Económicas de España, el 4 de noviembre se celebra un acto solemne en recuerdo del rey que fundó las Reales Sociedades Económicas y que han prestado un papel extraordinario, ¿no? Porque realmente en esta sociedad, en la Real Económica, está la gente más ilustre de... Bueno, históricamente la Real Sociedad, el que la inició fue el patrocinador de la famosa tertulia de los ilustrados, de la tertulia de Nava de la Laguna, que fue el quinto marqués de Villanueva del Prado, don Tomás de Nava y Grimón y Porlier. Ese fue el que inició la Real Sociedad Económica. Y a partir de ahí, bueno, los ilustrados de la Laguna, de la tertulia Nava, pues eran en aquella época lo más avanzado que había intelectualmente, porque bueno, ellos leían a Voltaire, a Diderot, a Rousseau, a todos los que estaban excomulgados por la Iglesia Católica. Todos esos libros estaban en la tertulia Nava, se estudiaban y se analizaban. Y el marqués de Villanueva del Prado tenía un propio que iba al muelle de Santa Cruz cuando venía un barco francés. Un propio, qué bueno eso, un propio. Sí, un propio, es un término que se solía decir antes bueno. mucho. Sí. Te envía un propio, que va a recoger los libros estos que se estudiaban. Bueno, y hay una anécdota curiosa, es decir, que esta tertulia estaba integrada por 30 o 40 personas, lo más ilustrado que había aquí, lo más avanzado, en una época donde, imaginémonos lo que era esto, a finales del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando de 1700. 1700 finales de 1700. De 1700. Exacto. Entonces, esto no era nada. Esto no era nada. Pero los ilustrados... No había luz, no había nada. No, nada, por supuesto, la luz se estableció en La Laguna. El siguiente alcalde, Ascanio y Nieves, fue el que estableció la luz eléctrica. Ascanio y Nieves puso el alumbrado por gas en la Plaza de Adelantado. Que aquello era un avance para la época, ¿no? Entonces, lo curioso del caso es que esta tertulia de Nava fue denunciada a la Inquisición que estaba en Las Palmas por un monje del convento de San Francisco en el Cristo. Entonces, la Inquisición vino a meterles mano a los ilustrados porque estaban leyendo obras prohibidas, ¿no? Entonces, los ilustrados tomaron la decisión de irse de La Laguna y se escondieron en una finca, la hacienda de Daute, en Los Hilos. Y allí se escondieron y estuvieron, y entonces en Los Hilos tardaron 15 días en llegar a Los Hilos porque iban parando en las haciendas de los ilustrados y se lo tomaron aquello en plan de juerga. Pero en la hacienda de Daute se hizo el primer periódico, la Gaceta de Daute es el primer periódico que se hizo en Canarias. Y se hizo allí, en la Gaceta de Daute. Y bueno, hay historias curiosas. Vieri Clavijo fue uno de los ilustrados que estaba allí y relata esto con todo detalle, ¿no? Bueno, ¿la Inquisición pudo hacer algo o no? No, ¿O no los encontró? No los encontró y se fue para Las Palmas. Y cuando se enteraron en Los Hilos... Ya volvieron. Volvieron. Entonces fue como una especie de... No, aquello fue una juerga que se pasaron en Los Hilos durante un par de meses, estuvieron en Los Hilos. Claro, esa gente no tenía problemas de ningún tipo. No, porque eran todos propietarios. Sí. En esa época existía el mayorazgo, de tal forma que el hijo mayor heredaba todo y los demás pues se iban a América o se buscaban la vida o se hacían como pudieran, sacerdotes o se iban a la iglesia y las hijas o se metían de monjes o se casaban con un mayorazgo porque no había otra salida, ¿no? Yeah. Ahora lo importante es que muchos que no fueron mayorazgos destacaron muchísimo más que los mayorazgos. Por ejemplo, el caso más destacado es don Agustín
Bettencourt y Molina, Es un personaje de primera fila. de primera, y nadie lo conoce aquí, qué pena. Poca gente. Es para mí, yo creo que debe ser uno de los tíos más importantes de Canarias. Estuvo al servicio del zar, sí. Lo más importante que bueno, zar. estuvo allí en San Petersburgo, que es una ciudad para enamorarse de ella. Sí, una maravilla. Yo estuve en San Petersburgo, sí, y es una maravilla. Bueno, allí está el famoso el Hermitage, ¿no? El Hermitage es uno de los museos más importantes del mundo, el Hermitage. Yo estuve allí y, sí, y da la casualidad. Pero te abrumas ahí. Yo estuve en el Hermitage. Hay que decir que el Hermitage tiene 17 kilómetros de recorrido por dentro. Sí, enorme. Y hay cuadros hasta en el techo. Sales loco. Cuando sales del Hermitage, sales abrumado y te duele hasta la cabeza de ver tantos cuadros. Hay obras españolas, la tira. Bueno, yo tengo la anécdota de que don Agustín de Bettencourt y Castro se dirigió a su hermano mayor, que se llamaba José, y que era el mayorazgo, y que por eso se quedó aquí, porque era el mayor de los hermanos y se hizo cargo de las propiedades. Entonces, don Agustín le dirige, esa carta se conserva, el archivo lo tiene todo Juan Cuyen en la Rotava, que es descendiente de la familia Bettencourt. Entonces, don Agustín se dirige a su hermano mayor y le dice en una carta: mándame, porque esta familia tenía la mejor colección pictórica de cuadros que hay en Canarias, hoy dispersa. Entonces le escribe don Agustín a su hermano mayor y le dice: mándame los 2 Goyas que están en el pasillo, no sé dónde, que se los quiero regalar al zar. Entonces, como yo conocí aquello, dije, pues estos cuadros tienen que estar en el Hermitage. Sí. En el Hermitage hay obras de artistas españoles. Están todos allí. Yo no sé qué pasó con los cuadros. Verá, estos 2, yo le pregunté al que nos enseñaba aquello: óigame, yo quiero localizar estos 2 cuadros de Goya. Y me dice: mire, tenemos 20 cuadros de Goya. Venga usted y mire a ver cuáles son los 2. Vete a adivinar cuáles eran los 2 que de entre esos 20 cuadros, cuáles eran los 2 que le regaló don Agustín Bettencourt, procedente de Canarias. Que, por cierto, esa colección de cuadros, don José de Bettencourt, el hermano mayor de don Agustín, estaba en Francia cuando la Revolución Francesa. Entonces, la alta nobleza francesa empezó a vender cuadros y muebles porque vino la revolución y la revolución era peligroso tener eso. Entonces, don José Bettencourt, que tenía dinero, compró del orden de 300 cuadros. Esos 300 cuadros los trajo a Tenerife. Hay cuadros importantes ahí. Lo que pasa es que esos cuadros se han ido repartiendo en sucesivas generaciones, y yo, cuando estuve en la Fundación Mafre, pretendí, incluso hablé con el alcalde de La Rotava, para reunir todos esos cuadros, porque había una persona en La Rotava, don Juan Zárate Cologan, que tenía inventariados esos 300 cuadros y sabía quién tenía cada uno. Todavía no habían salido de aquí. Entonces, yo pretendí reunir esa magnífica colección y hacer una exposición en La Rotava. Y lo tenía todo perfectamente organizado. La Fundación Mafre pagaba la operación. Entonces llegué a uno de los propietarios que tenía 5 o 6 cuadros muy buenos y me dijo: ¿cómo? Esto no sale de aquí ni de casualidad. Se entera Hacienda que tengo yo otros cuadros y me vale nada. Y se vino abajo la operación. Bueno, hay que decir que el Hermitage es quizá... hay 3 museos en el mundo pictóricos: el Prado, el Hermitage y en París. Y en París el Louvre. Y el Louvre. Son los 3 museos más importantes. Bueno, pues cuando yo estuve en el Hermitage salí mareado. Sí. Pues de los miles y miles de cuadros que hay ahí en San Petersburgo, que estamos hablando de una ciudad de un ilustre canario que no le hemos dado ninguna importancia. Actualmente, el Colegio de Ingenieros de Caminos, hay una fundación, Agustín de Bettencourt, que curiosamente Agustín se llama Agustín de Bettencourt y Molina, pero su hermano mayor era José Bettencourt y Castro, porque el mayorazgo procedía de la familia Castro,
y entonces había obligación de usar el apellido del mayorazgo. Y por eso su hermano mayor era Betancur y Castro, y don Agustín era Betancur y Molina, porque el hermano mayor Betancur y Castro y Molina, que era el apellido de su madre, ¿no? Estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia de Canarias, ¿eh? Sin discusión. Y aquí... Ahora es curioso que los importantes personajes de Canarias se han ido fuera de aquí, ¿eh? Sí. Porque nadie es profeta en su tierra. Los Iriartes fueron unos personajes, eran 10 o 12 hermanos. En Madrid estaba el más famoso, el de la fábula, me parece que se llama Tomás Iriarte. El de la fábula es el más famoso, pero por ejemplo, hay una cosa que poca gente conoce. Domingo Iriarte era embajador de España en Polonia, y cuando la guerra entre España y Francia, que se terminó con la paz de Basilea, el rey, me parece que era Carlos IV, nombró jefe de la delegación española para negociar con los franceses la paz, nombró a don Domingo Iriarte, que era embajador de España en Varsovia. Don Domingo Iriarte impidió que la isla de La Palma fuese hoy francesa. Esto no lo conocen ni los palmeros. Cuéntalo. No, los franceses pedían, para firmar la paz de Basilea, la isla de La Palma. Y gracias a don Domingo Iriarte, don Domingo Iriarte se puso firme y dijo: el archipiélago canario no se desmembra. Y a cambio les ofreció la mitad de la isla española, lo que hoy es Haití. Por eso en Haití hablan francés, porque desde entonces, a cambio de que no se quedaran los franceses con La Palma, se les dio Haití. Y en La Palma don Domingo Iriarte no tiene ni una calle. Ya. La memoria nuestra es muy endeble, muy endeble. Muy corta. Muy corta. Yo siempre digo, por ejemplo, en La Laguna hay muchos laguneros ilustres que en La Laguna ni se acuerdan de ellos. El primer canario que fue ministro de la corona fue Porlier. Porlier en el siglo XVIII fue ministro de Carlos III y de Carlos IV. Fue el primer canario ministro de la corona. Bueno, el rey le dio el título de Marqués de Bajamar, porque a Porlier le dijo que eligiera él la denominación. Y Porlier eligió Bajamar porque allí estaban las propiedades del mayorazgo de Porlier, que heredó una hermana mayor. Pero Porlier fue el primer canario ministro. En la casa donde nació en La Laguna hay una placa de un director de una banda de música y no se recuerda a Porlier, el primer canario que fue ministro de la corona. Ya, qué poca memoria. Sí, en época de Carlos III, Carlos IV. Y porque claro, si no XVIII. tenemos una historia muy rica, pero si no la conocemos... Eso no, hoy se estudian otras cosas. Hoy se estudia el feminismo, la ideología de género y todas estas coñas marineras que han dado el triunfo a Trump en Estados Unidos frente a la Kamala Harris, que defendía lo que se llama la cultura woke esta, que dicen hoy del todos, todas y todes, y las coñas marineras estas que están provocando una reacción, porque no se puede llegar a tal grado de estupidez, ¿no? La gente reacciona. Y por eso en Estados Unidos lo que ha sido una reacción frente a esa demagogia y ese exceso de feminismo, de ideología de género, de todas estas cosas. Mira, Alfonso, tú fuiste concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Patrimonio y saliste hasta las narices. No, bueno, para empezar me hicieron concejal de Patrimonio, pero sin presupuesto. Pero no tenías presupuesto. Ni un euro. O sea, que te pusieron, vamos a ponerlo allí hasta que se aburra. Y te aburrieron, ¿no? Y te aburrieron. Bueno, aquello terminó como Rosario de la Aurora. Fue una etapa complicada en el ayuntamiento. Porque no sabemos tampoco preservar el patrimonio. No, bueno, en La Laguna, en estos momentos... Me dice un oyente, da gusto oír a este señor. Me dice. No, hombre. Hoy nos estás dando una clase magistral, Alfonso. No, en La Laguna se cumplen dentro de unos días 25 años de la declaración de Patrimonio Histórico de La Laguna por la UNESCO. Única ciudad del archipiélago que tiene tal privilegio. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Que además es curioso porque, claro, La Laguna no se puede comparar con Toledo, Salamanca. Por supuesto. Pero ¿por qué fue declarada La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad?
porque el trazado de la ciudad Se copió. sirvió de modelo para todas las ciudades Fue el en modelo. América. Sí. Es decir, todas las antiguas, Cartagena de India, todas las ciudades antiguas de América siguieron el trazado de la laguna, de calles paralelas, la calle La Carrera, la calle San Agustín, la calle Herradores, que atraviesan la ciudad, ¿no? Entonces, se van a cumplir 25 años de esta declaración de la UNESCO. Y el patrimonio histórico de la laguna nunca ha estado más abandonado que ahora, ¿eh? El Palacio Nava, mientras fue propiedad privada, estaba perfectamente conservado. Lo digo porque yo, en mi niñez, estuve muchas veces allí, porque yo vivía en la laguna. Entonces, llevan restaurándolo no sé cuántos años. Aquello, yo no sé, pero lo tienen abandonado y es el mejor palacio que hay en la isla de Tenerife, junto con el Palacio Episcopal que se incendió. Bueno, pues siguen ahí mareando la perdiz, y encima lo grave es que he visto que lo quieren convertir en oficina. Es que no tienen ni idea, no saben lo que es distinguir entre una ciudad, entre un patrimonio y un edificio representativo de lo que es un edificio de oficina. Que se vayan a la Generalitat de Cataluña y vean dónde vive el presidente de la Generalitat, que se vayan al Palacio Rajoy en Galicia y vean dónde vive el presidente, que se vayan a Vitoria para que vean dónde vive el Lehendakari. Es que no saben, como no viajan, no tienen ni... ¿Tú crees? Yo creo que sí viajan, pero no ven. A costa de nosotros. Sí, pero viajan, pero no ven. No ven, van a otras cosas. No. Como decía aquel, el nacionalismo se cura viajando, ¿no? Pero en la laguna hay una portada histórica, la portada del corregidor en la calle La Carrera del ayuntamiento del siglo XVI, de lo mejor que hay en Canarias y de lo más antiguo. La han tenido abandonada. Yo denuncié el abandono en el que estaba aquello con un especialista sobre la piedra de la laguna, y la reacción del ayuntamiento fue taparla, para que los ciudadanos no vieran el destrozo que se estaba produciendo. Alfonso, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Alfonso Soriano Benítez de Lugo, primer presidente de Canarias. Ha sido un placer, hoy nos has dado una lección magistral de historia de Canarias. Un abrazo, buen fin de semana. Me gusta mucho la historia, muchas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.